En una temporada que se suponía iba a ser el paseo triunfal de Red Bull, la campaña 2025 de Fórmula 1 se ha convertido en una pesadilla estratégica. Max Verstappen, el dominador implacable de la era híbrida, ahora se encuentra persiguiendo sombras. Sombras proyectadas por el ritmo abrasador del McLaren MCL39. Después de conseguir una brillante pole position en Miami, Verstappen quedó indefenso el domingo, impotente mientras ambos pilotos de McLaren e incluso George Russell, de Mercedes, lo adelantaban con inquietante facilidad. El campeón vigente terminó cuarto, no por falta de talento, sino por un coche que se ha vuelto cada vez más impredecible. El culpable, una mejora recientemente introducida en el suelo del RB21, que se suponía debía ser un avance, pero que en su lugar sumió al equipo en la duda. Verstappen no pudo sentir su impacto. El diseño único y extraño del circuito urbano de Miami nubló los datos, y ahora Red Bull vuelve su mirada a Imola con esperanza y urgencia. Porque si las nuevas mejoras no funcionan, la temporada podría escaparse antes de que comience el verano. Si te importa lo que ocurre cuando una dinastía empieza a resquebrajarse, este vídeo no te lo puedes perder. Para entender realmente el peso del desastre de Red Bull en Miami, hay que retroceder y considerar la narrativa de la temporada. Red Bull empezó 2025 con grandes expectativas, no solo por el éxito pasado, sino por la continuidad, mismo piloto principal, Max Verstappen, misma dirección técnica bajo Christian Horner y Helmut Marko, y un equipo que durante 2 años había redefinido la palabra dominio. Y sin embargo, ahora los estamos viendo enfrentarse a un McLaren resurgido que no solo los ha alcanzado, sino que ha tomado el control. Comencemos con el componente crítico en el centro de esta desintegración, el suelo del RB21. En la era del efecto suelo, el suelo lo es todo. Aunque los alerones y difusores llaman la atención, la verdadera magia, o el desastre, ocurre debajo del coche. Ahí es donde se genera la carga aerodinámica mediante el canalizado del aire, y donde la altura del coche, el ángulo de inclinación y la estabilidad aerodinámica deben estar en perfecta armonía. Cuando Red Bull introdujo el nuevo paquete de suelo en Miami, no fue un simple ajuste. Fue un movimiento audaz destinado a recuperar la ventaja que habían perdido frente a McLaren en Suzuka. Pero aquí está la ironía, cuanto más cambiaron, menos comprendieron. Verstappen, que prospera con precisión y retroalimentación mecánica, dijo algo revelador: todo se siente muy raro aquí. Puede parecer una frase al pasar, pero en un piloto tan conectado con su coche como Max, es una señal de alarma. No podía leer el coche. No sabía si la mejora funcionaba. Y esta desconexión entre la percepción del piloto y los datos del equipo es el corazón del dilema actual de Red Bull. Miami fue la tormenta perfecta para la confusión, un circuito temporal urbano con poco agarre, curvas de perfil incómodo, asfalto inconsistente y un trazado que no premia el equilibrio convencional. Es el tipo de pista donde los reglajes se pierden y los coches se comportan de forma impredecible. En ese contexto, es comprensible que Red Bull no lograra sacar una conclusión clara sobre su nuevo suelo. Pero el problema es este: el tiempo corre, y Red Bull ya se está quedando sin margen para arreglar un coche que se está quedando atrás. Y lo que es aún más preocupante, Miami no fue un hecho aislado. Si retrocedemos a Bahrein, la primera carrera de la temporada, Red Bull ya mostraba señales de problemas. El ritmo en tandas largas de Verstappen se degradaba más rápido de lo esperado. El sobrecalentamiento de neumáticos, que solía ser un problema exclusivo de rivales como Ferrari, comenzó a asomar en el RB21. Incluso en Suzuka, donde Verstappen consiguió la victoria, McLaren estuvo muy cerca durante la carrera. El patrón es innegable: el talón de Aquiles de Red Bull en 2025 es la gestión de neumáticos. Durante años, la ventaja de Red Bull no era solo la velocidad pura. Era lo bien que cuidaban los neumáticos. Verstappen podía sacar ritmo sin destrozar el caucho, convirtiéndolo en una bestia los domingos. Pero este año, McLaren ha cambiado las reglas del juego. El MCL39, diseñado con una atención milimétrica al equilibrio aerodinámico y al control térmico, es ahora el estándar de oro en durabilidad de neumáticos. Y si combinas eso con un coche que es constantemente rápido en clasificación y carrera, tienes a un serio candidato al título. Esto es lo que hizo tan devastadores los resultados en Miami. La vuelta de clasificación de Verstappen fue espectacular. Su capacidad de sacar un gran tiempo con un coche que no comprendía del todo habla de su brillantez. Pero cuando se apagaron las luces el domingo, la historia se volvió sombría. Oscar Piastri y Lando Norris no solo lo vencieron, lo dominaron.
Piastri en particular parecía un futuro campeón del mundo en formación, alejándose con confianza mientras Verstappen se desvanecía hacia la mitad del pelotón. Incluso George Russell, con un Mercedes que aún busca su identidad, logró superarlo. Ahora, hablemos de la reacción de Helmut Marko, porque revela cuán en serio se está tomando Red Bull esta caída. Fue deprimente, dijo. Vimos que cuando iban a fondo, estamos a 7 décimas por vuelta. Este no es un hombre dado a la exageración. Marko, a pesar de su dureza, suele ser medido en sus evaluaciones. Escucharlo describir el ritmo de carrera como deprimente es un momento sísmico. Significa que Red Bull ya no cree que la diferencia con McLaren sea pequeña. La ven como significativa, estructural, y lo que es más preocupante, no algo que se pueda arreglar de la noche a la mañana. Marko también hizo otra admisión crítica, que la pole de Verstappen solo fue posible porque ambos McLaren y el Mercedes de Andrea Kimi Antonelli cometieron errores en sus vueltas finales de Q3. Es un nivel de honestidad sorprendente, y elimina cualquier ilusión de que Red Bull sigue liderando el pelotón. Lo que nos lleva al próximo Gran Premio en Imola. Una carrera ahora cargada de peso existencial para los campeones defensores. Red Bull llegará a Italia con nuevas mejoras. No solo refinamientos en el suelo, sino probablemente nuevos elementos en el difusor, geometría de suspensión trasera revisada y posiblemente soluciones de refrigeración para enfrentar la degradación térmica. Pero la verdad es que ahora están persiguiendo un objetivo en movimiento. McLaren no se está quedando quieto. Ferrari se aproxima con actualizaciones, y Mercedes, a pesar de su mal comienzo de temporada, se rumorea que traerá una gran revisión del suelo y de los pontones en Barcelona. Imola podría ser el momento en que la temporada de Red Bull cambie de rumbo. Si las mejoras funcionan, recuperarán el impulso. Si no, podríamos estar presenciando un cambio de guardia en tiempo real. Las características del trazado ofrecen algo de esperanza. Imola es más suave que Miami, con fuerzas de curvas más tradicionales y un diseño que castiga la inestabilidad en frenada, un área donde Red Bull históricamente ha sido fuerte. Y con temperaturas más frescas pronosticadas, existe la posibilidad de que el RB21 no sobrecaliente tanto los neumáticos. Pero aún así, la pregunta sigue siendo, ¿cuánto rendimiento se puede ganar solo con ajustes en el suelo? Porque esta es la realidad, si el concepto central de Red Bull está fallado, si la filosofía aerodinámica del RB21 simplemente no puede igualar la generación de carga constante del MCL39, entonces ningún paquete de actualizaciones puede arreglar eso a mitad de temporada. Eso requiere una reestructuración completa de fábrica. Eso es un reinicio de concepto. Y aunque eso es factible para 2026, no sirve de nada en las próximas 16 carreras. También está el tema del endurecimiento del reglamento sobre alerones flexibles en España. Red Bull, sospechoso desde hace tiempo de explotar zonas grises en cuanto a flexibilidad de alerones, podría verse aún más limitado si esas regulaciones afectan su ventana de carga aerodinámica. Christian Horner ha restado importancia públicamente a su impacto, pero fuentes internas sugieren que el equipo está preparando soluciones de contingencia. Entonces, ¿dónde deja todo esto a Max Verstappen? A nivel personal, Max se ha mostrado sereno, pero no inmune a la frustración. Sus entrevistas siguen siendo diplomáticas, pero se percibe una corriente subterránea de descontento. No está enojado. Está confundido. Está en el mejor momento de su carrera, pero atrapado con un coche que no responde como espera. Eso es peligroso. No para los rivales de Red Bull, sino para Red Bull mismo. Porque un Verstappen frustrado puede volverse un Verstappen inquieto. Y con rumores de cláusulas de salida en su contrato y una insatisfacción a largo plazo, las implicaciones van mucho más allá de esta temporada. ¿Crees que las mejoras en Imola serán suficientes para rescatar la temporada de Red Bull? ¿O ha construido McLaren una bestia imparable? Déjamelo saber en los comentarios. La guerra está lejos de terminar, pero el impulso ha cambiado.